Antes de adentrarnos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y comentar desde qué ciudad nos ves. El invierno llegó antes de tiempo sobre las llanuras altas en 1887. El aire arrastraba un frío crudo, de esos que se meten en los huesos, y hacía que las tablas de la casa de campo de Thayer Holt crujieran incluso bajo el sol tenue del mediodía. La nieve se acumulaba sobre los postes del corral en hileras irregulares, mientras el cielo, espeso y grisáceo, anunciaba que la tormenta estaba lejos de terminar. Thayer salió de su vivienda rústica y ajustó mejor su abrigo contra el viento. Llevaba ya 3 años viviendo en los límites del pequeño poblado fronterizo de Red Mesa, apartado del bullicio, trabajando la tierra sin que nadie le recordara la tragedia que le arrebató a su familia. Su vida se sostenía entre animales dispersos, postes caídos y grietas en los techos que nunca dejaba pendientes. Reparar, reforzar, mantener. Esas tareas le daban sentido y lo alejaban de los recuerdos que, en el silencio de la noche, amenazaban con volver. Cruzó el patio nevado rumbo al granero, hundiendo las botas en la nieve helada con un chasquido seco. El edificio había sufrido los vientos recientes. Uno de los paneles laterales golpeaba sin ritmo, como una señal constante de descuido. No era urgente repararlo, pero dejar algo roto le producía inquietud. Empujó la puerta pesada del granero y entró, dejando salir su aliento tibio en aquel aire helado y añejo. Tomó un farol del banco de trabajo, revisó el aceite y confirmó que bastaría para un rato. Encendió la mecha y elevó la luz hacia las vigas. Por las junturas de las tablas se filtraban hilos finos de claridad, como pequeñas cuchilladas del día. La tormenta seguía formándose en el horizonte, y él lo sabía con certeza. Si no aseguraba bien la estructura antes de la noche, el viento haría estragos. Mientras clavaba el tablón flojo, los recuerdos, indeseados y punzantes, regresaron a su mente. Ese mismo frío había estado presente el invierno en que perdió a su familia. Aquel amanecer silencioso había tenido el mismo peso en el aire. Golpe tras golpe, procuró apartar esas imágenes. El eco del martillo resonaba hueco, constante, como si el granero devolviera cada dolor escondido. Al caer la tarde, el viento rugió en ráfagas desiguales. La nieve se filtraba en oblicuos destellos por la puerta abierta. Thayer salió un momento a observar el cielo. Una tormenta tan densa y temprana significaba problemas para los animales, para los caminos, y para cualquiera que viviera aislado. Fue entonces cuando notó movimiento cerca de la entrada de su terreno. Una figura se acercaba desde el este. Era Jonah Vallen, avanzando con pasos lentos y firmes, inclinándose contra el viento helado. Su chal tejido estaba apretado sobre los hombros, y pequeños copos se adherían a su cabello oscuro. Traía un canasto cubierto con un paño, cargándolo con cuidado, como si el contenido fuera frágil. Jonah vivía en una cabaña no muy lejos, aunque casi nunca buscaba compañía. Caminaba siempre sola, como si se acostumbrara a que nadie la esperara. Sus pisadas, cautelosas, marcaban el hielo con suavidad, y a la distancia, su figura parecía empujada no solo por la ventisca, sino también por algo más profundo. Una razón que la obligaba a estar allí, frente a él. Aquella tarde en la que el frío amenazaba con devorarlo todo. Ella casi nunca se acercaba a nadie si no era por necesidad. Desde aquella noche en que su esposo cayó durante una incursión violenta, Jonah Vallen tomó la decisión de vivir apartada, lejos de las miradas críticas del pueblo. Se sostuvo cultivando un pequeño huerto, tallando utensilios con sus propias manos y cazando en las madrugadas tranquilas, cuando el campo aún estaba seguro. Thayer Holt siempre había respetado esa distancia. En el fondo compartían la misma necesidad de resguardar sus heridas lejos de los demás. Cuando llegó a la entrada del terreno, Jonah se detuvo para tomar aire. Su rostro mostraba el cansancio del frío, pero también algo más profundo. Una duda que se mezclaba con preocupación, como si la simple acción de llegar hasta ahí hubiese sido ya una batalla. Thayer se acercó despacio,
sin invadir, pero atento a cada gesto de ella. «Jonah», murmuró él con voz firme, «la tormenta está empeorando. No deberías estar afuera». Ella bajó un poco el canasto y elevó la mirada. «Lo sé», respondió con un hilo de voz gastado por el frío. «No quería quedarme sola esta noche». Sus manos temblaron, no solo por la helada, sino por el peso de enfrentar otra noche festiva sin compañía, otro silencio prolongado que recordara pérdidas pasadas. Thayer reconoció esa sensación. La había vivido demasiadas veces. Jonah extendió el canasto hacia él. Dentro había moras secas, carne ahumada y un pequeño envoltorio de calabaza horneada. Comida de invierno, para 2 personas, no para una. «Traje esto, si quieres venir a mi cabaña esta noche, para Nochebuena». Thayer tardó en responder. No estaba acostumbrado a invitaciones, y menos aún de alguien que huía del contacto humano. La miró con detenimiento. No era súplica, no era urgencia, era sinceridad. No quería estar sola mientras la tormenta se cerraba, y tampoco deseaba que él pasara la noche aislado entre el viento y el frío. Sintió una presión conocida en el pecho, esa vieja reacción que le pedía apartarse para no acercarse demasiado a nadie. Pero otra parte de él, la que recordaba el dolor exacto de tantas noches silenciosas, le empujó a decir «sí». Asintió apenas una vez. «Voy». Un alivio discreto cruzó el rostro de ella. No sonrió, pero sus hombros se relajaron. El viento sopló con más fuerza, levantando la nieve de lado a lado. «Deberíamos irnos antes de que empeore», dijo Thayer. Caminaron juntos hacia la cabaña, sus siluetas alargándose sobre la nieve blanca. Mientras avanzaban, Thayer sentía el viento tirando de su abrigo y una tensión leve que no venía del clima, sino del futuro inmediato. No sabía qué esperaba ella, ni qué debía decir. Había perdido la costumbre de usar palabras para cosas que dolían. Jonah avanzaba en silencio. Respiraba entrecortado, mirando a cada tanto hacia el horizonte oscurecido. Había sobrevivido demasiadas noches donde el peligro se escondía detrás de pasos desconocidos, y por eso cualquier sonido nuevo la mantenía alerta. Cuando llegaron, la luz del farol se veía tenue detrás del vidrio cubierto de escarcha. En el interior, una claridad cálida temblaba sobre las paredes de madera, como si ese pequeño espacio fuera un refugio levantado en medio de la tormenta. Jonah empujó la puerta y dejó que él entrara primero. «Gracias por venir», susurró, como si decirlo le costara más de lo que aparentaba. Thayer cruzó el umbral, y de pronto, sin esperarlo, una calma real se posó sobre él. No supo si era por el calor del lugar, por el silencio compartido, o simplemente por no enfrentarse otra noche solo. Lo cierto es que aquella sensación se asentó firme dentro de su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, no intentó apartarla. El calor de la cabaña de Jonah Vallen abrazó a Thayer Holt en cuanto la puerta quedó cerrada detrás de él. Sobre la mesita de madera, el farolillo proyectaba una luz amarilla y constante, que iluminaba las paredes ásperas, marcadas por el tiempo. En un rincón, el fuego ardía con suavidad, dando un alivio tenue al frío que insistía en quedarse. El espacio era reducido. Una sola habitación, un rinconcito destinado a cocinar y una cama pegada a la pared más cálida. Todo estaba impecablemente ordenado, como si cada objeto tuviera un sitio exacto donde pertenecer. Haz de hierbas secas colgaban junto a la estufa, herramientas acomodadas con precisión, mantas dobladas cuidadosamente al pie de la cama. Aquello revelaba la vida de una mujer que sobrevivía gracias a la constancia, a la disciplina y a no dejar nada al azar. Jonah colocó el canasto sobre la mesa y se quitó el chal con movimientos suaves, exactos, aunque en ellos se notaba cierta tensión silenciosa. Miraba de reojo la ventana, siguiendo el sonido del viento que golpeaba la estructura y recordaba lo lejos que estaba de la seguridad del pueblo, y lo rápido que la ayuda podía desvanecerse en una noche brava de invierno. Thayer, al observar con detenimiento,
reparó en detalles que antes no había notado. La puerta de la estufa estaba un poco vencida hacia afuera. Por eso el calor escapaba. En el marco de la ventana había una pequeña ranura por donde se colaba el aire helado. Su despensa era ordenada pero escasa. Frascos contados, un par de bolsas de harina, algo de carne salada. Racionaba con inteligencia, previendo que el invierno sería largo. Sintió un nudo leve en el estómago, mezcla de preocupación y respeto. Jonah comenzó a organizar la comida del canasto. «Puedes sentarte», murmuró señalando la mesa. Thayer arrastró la silla y el sonido de la madera sobre el piso hizo que ella se tensara un instante, para luego volver a su calma reservada. No era miedo hacia él. Era reflejo de alguien acostumbrada a reaccionar ante lo inesperado. Mientras ella colocaba la carne y las frutas secas sobre un plato, él observó sus manos. Firmes, capaces, pero con un ligero temblor cada vez que el viento golpeaba con fuerza la cabaña. Para romper el silencio sin invadirla, preguntó: «¿Hace cuánto falla la estufa?» «Unas semanas», respondió ella con tranquilidad. «En noches sin viento funciona bien. Cuando arrecia, se tuerce y deja salir el calor. Intenté ajustarla, pero el metal ya no sostiene la forma». Thayer asintió. «Puedo revisarla mañana». Jonah se detuvo un momento, como si meditara la respuesta, y luego inclinó la cabeza con discreta gratitud. «Gracias». Se sentaron frente a frente y comenzaron a comer. El alimento era sencillo: carne ahumada, bayas deshidratadas y agua tibia perfumada con hierbas del valle. Sin embargo, la calma que compartían era especial. No era incomodidad. Era una pausa consciente. El acuerdo silencioso de no invadir los recuerdos del otro. Thayer observó a Jonah con discreción. Ella evitaba mirar fijamente, pero cuando sus ojos se encontraban, no los apartaba de inmediato. Algo se estaba construyendo entre ambos. Algo pequeño pero firme. El entendimiento de que el silencio también es compañía. Cuando terminaron de comer, Jonah se levantó para atender el fuego. Colocó un tronco nuevo, inclinándose con calma, cuidando el calor que los mantendría a salvo esa noche fría, mientras afuera el viento seguía golpeando como si quisiera recordarles que estaban lejos de todos. Pero ahora ya no estaban solos. Las llamas se elevaron un poco y luego volvieron a quedarse bajas, respirando con el viento que chocaba contra la cabaña. Thayer Holt notó cómo Jonah Vallen cambiaba el peso de su cuerpo al ponerse de pie, manteniendo el equilibrio con una atención silenciosa, preparada para cualquier sobresalto. No era la postura de alguien temeroso, era la actitud de quien ya había visto lo suficiente como para nunca bajar la guardia del todo. Observó otro detalle. Jonah había asegurado la puerta en cuanto entraron, no porque desconfiara de él, sino porque las tormentas volvían impredecible a la gente, y los colonos del valle no siempre habían demostrado buenas intenciones. Era un gesto lógico, fruto de experiencia, no de miedo. Una ráfaga fuerte azotó la pared de madera. El farol parpadeó. Los hombros de Jonah se tensaron, y ella dio un paso instintivo hacia la estufa. Thayer habló en voz baja. «¿Esperas que venga alguien esta noche?» Ella negó suavemente con la cabeza. «No viene nadie cuando el camino está cubierto de nieve. Por eso te pedí que vinieras». No quería otra noche silenciosa, solo con el viento. Hizo una breve pausa, respiró y agregó: «Y tampoco quería que tú estuvieras allá afuera solo». No era súplica ni lamento. Era una verdad dicha con franqueza. Ella había pensado bien cada palabra antes de salir a buscarlo entre la tormenta. Thayer recibió esas palabras con un nudo silencioso en el pecho. No estaba acostumbrado a que alguien considerara su presencia como algo importante. En el pueblo lo respetaban desde lejos, quizá por su pasado, quizá por la manera en que cargaba el silencio. Ser invitado a ese lugar no era un gesto menor, era confianza. Volvió a recorrer el interior con la mirada y notó algo que antes pasó desapercibido. Una correa de cuero colgada junto a la cama, gastada por el uso. Perteneció a su esposo fallecido. No la había guardado, pero tampoco la exhibía como duelo.
Era parte de su historia, de su vida construida sola desde aquel día. Y Tyler comprendió que Jonah no intentaba reemplazar nada del pasado. Solo sobrevivía al presente. El viento golpeó con mayor fuerza y la estructura vibró levemente. Jonah soltó el aire lentamente. Esta noche bajará más el frío. La estufa no va a mantener el calor mucho tiempo. Quiero que lo sepas, para que no creas que tienes que irte cuando empeore. Tyler entendió de inmediato. Sus palabras hablaban de algo práctico, no íntimo. Era supervivencia, no vergüenza. No pienso irme, dijo él. Jonah inclinó la cabeza en un gesto pequeño, discreto. La calma le cruzó los ojos, aunque no lo mostrara abiertamente. Se sentó junto a él, esta vez muy cerca del calor del fuego. La cabaña parecía más pequeña, pero no incómoda. Era como si por primera vez ambos pudieran descansar sin sentir el peso de estar expuestos. Un crujido fino sonó en el marco de la ventana. Jonah giró el rostro con precisión y luego volvió a relajarse al ver que no era nada grave. Tyler entendió bien esa reacción. ¿Te metes en problemas aquí afuera? A veces, respondió sin dramatizar. Pasajeros que cruzan, hombres buscando calor, hombres que creen que soy un blanco fácil. Lo miró de frente. No lo soy. Tyler sostuvo su mirada. No, no lo eres. Ella suavizó el gesto, como si esas palabras le devolvieran una seguridad que no pedía, pero que necesitaba. Se quedaron sentados cerca del fuego, dejando que el silencio encontrara su sitio entre ellos. Afuera, la tormenta seguía creciendo. Pero dentro, el frío ya no era lo único difícil de enfrentar. Ahora, también existía la posibilidad de no enfrentarlo solos. Dentro de la cabaña, algo más firme comenzó a formarse. Una sensación de terreno compartido, de vigilancia compartida y, sobre todo, de presencia compartida. Tyler Holt sintió un cambio lento dentro de sí. No había llegado allí con la intención de quedarse esa noche. Tampoco esperaba sentir tranquilidad en la casa de otra persona. Pero cuanto más tiempo permanecía sentado junto a Jonah Vallen, más natural le resultaba la idea de estar allí. Por primera vez en años, no buscó llenar el silencio con trabajo, ni con reparaciones, ni con movimientos automáticos. Simplemente se quedó, sin prisa y sin excusas. La noche avanzó y el fuego fue perdiendo fuerza, dejando la cabaña iluminada apenas por un farol y los destellos rojos de las brasas. Tyler acomodó un nuevo leño en la estufa, pero el metal torcido sonó con un golpe hueco y desigual. Las llamas apenas crecieron. Jonah lo observaba desde la mesa. Su postura era tranquila, pero alerta, como si en cualquier momento esperara que el viento derrumbara la pared. Afuera, la tormenta azotaba en ráfagas largas. La nieve golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo, y el viento arrastraba un lamento lejano que recordaba lo lejos que estaban del resguardo del pueblo. Allí cada ruido significaba algo. Cada sombra era una advertencia. Jonah se acercó a la ventana y deslizó los dedos por la rendija del marco. «Se sigue abriendo», dijo. «La arreglé la semana pasada, pero la madera ya está demasiado vieja». Tyler la miró con atención. No había angustia en su rostro. Había cálculo. Estaba midiendo si el marco resistiría toda la noche. Esa autosuficiencia la había mantenido viva, pero también revelaba el peso de cargar sola con demasiadas cosas. Se levantó para revisar la rendija él mismo. Era pequeña, pero suficiente para dejar pasar el frío. Tomó un trozo de tela doblada y lo presionó contra la abertura. «Con esto aguantará hasta mañana», dijo. «Mañana cortaré un pedazo nuevo para sellarlo bien». Los hombros de Jonah perdieron tensión, apenas perceptible. «Trabajas rápido», murmuró. «Es más fácil cuando la tormenta todavía no ha hecho daño completo», respondió él. Ella miró hacia la estufa, luego volvió a él. «Has arreglado muchas cosas en tu vida», dijo con suavidad. Había intención en sus palabras, pero también respeto. Quería conocerlo sin obligarlo a hablar de más.
Él sabía que el poblado hablaba de su pasado. Sabían que había perdido a su familia, pero no sabían cómo. No sabían cuántos meses caminó sin rumbo, durmiendo en cobertizos abandonados, debajo de troncos huecos, o sobre la tierra helada con nada más que el frío como compañía. No acostumbraba a hablar de esos años, pero esa noche, en la cabaña de Jonah, con el viento empujando la madera, dejar caer la guardia ya no dolía tanto. Aprendí porque no tenía alternativa, dijo. Hubo meses en que viví en los cerros. Si algo se rompía y yo no lo arreglaba, seguía roto. Nada más. Jonah asintió. Así viví después de que mi esposo murió. Todo lo hice con mis manos, quisiera o no. Entre ellos no hubo silencio incómodo. Hubo verdad. Nada más. Ella se acercó nuevamente a la estufa poniendo un tronco pequeño. Thayer notó algo que antes no había percibido. Una cicatriz delgada, casi blanca, recorriendo su antebrazo. Un trazo antiguo, como el que deja un filo. Ella se dio cuenta de que él lo había visto y bajó la manga sin explicar nada. El viento volvió a golpear fuerte. El farol parpadeó. Jonah lo miró y dijo: «Hay algo que necesito decirte. Cuando llega una tormenta como esta, a veces cruzan desconocidos por el valle, hombres de los campamentos mineros, atrapados por el frío, buscando refugio. Yo no les abrí la puerta. Ha sido más seguro así. No era miedo. Era experiencia. Era decisión. Era la historia de alguien que había aprendido sola a sobrevivir. Y esa noche, por primera vez, ya no estaba sola». Thayer Holt comprendió al instante. Y no era el frío lo que inquietaba a Jonah Vallen. Era el tipo de gente que aprovechaba una tormenta para acercarse sin ser vista. «¿Ha venido alguien últimamente?», preguntó él. «Hace 2 noches», respondió. Golpearon la puerta pasada la medianoche. No contesté. Al final se fueron. A Thayer se le endureció la mandíbula. No le sorprendió que Jonah no lo hubiera mencionado antes. No quería parecer asustada. Sin embargo, imaginar a alguien rondando su cabaña en plena noche despertó en él una rabia contenida. Ella había estado sola, sin otro hogar cerca, sin un vecino que escuchara nada, y con una puerta de madera como única barrera entre ella y quien buscara entrar. «¿Y si vuelven?», preguntó él. Jonah sostuvo su mirada. «Tú estás aquí esta noche. Nada más. Sin dramatismo. Sin duda». Confió en que él haría frente a lo que pudiera aparecer. Y ese peso se le asentó en los hombros a Thayer, no como carga, sino como algo que no estaba dispuesto a fallar. Revisó el rifle montado sobre la puerta. El cañón estaba bien aceitado, pero el mecanismo mostraba desgaste. «¿Lo usas?», «Cuando es necesario». Habló sin temblor, sin querer demostrar nada. Él asintió. Era capaz, claramente, pero eso no significaba que debiera enfrentar noches así sola. El fuego crujió con un chasquido seco. La temperatura bajó otro grado invisible. Jonah cruzó los brazos y se acercó más al calor con un gesto casi involuntario. Cada vez que el viento golpeaba la cabaña, su respiración se hacía un poco más corta. Intentaba disimularlo, pero no lo lograba del todo. «No tienes que fingir que no tienes frío», murmuró Thayer. Ella se sorprendió un segundo por el tono cálido. «Es un frío que entra despacio», dijo. «Estoy acostumbrada». A él, esa respuesta no le bastó. Nadie se acostumbra a noches así. Otra ráfaga helada golpeó la pared. La estufa vibró. Un hilo de aire se coló bajo la puerta. Jonah miró el fuego, luego la cama, luego a él. Aún no hablaba, pero comprendieron lo mismo. El calor no duraría toda la noche. Thayer acercó la mano a la estufa. El metal ya estaba tibio, casi frío. «Está bajando rápido», dijo. Ella asintió sin apartar la mirada. «Sí. Pronto el fuego ya no será suficiente». Entonces lo miró directamente. «Hay solo un lugar en esta habitación donde el calor dura. Es mejor que ninguno de los dos intente dormir junto al fuego». No había insinuación,
No había vergüenza, era supervivencia. Thayer entendió sin resistencia. Lo que conserve calor servirá. Jonah dejó salir un aliento pequeño, casi un suspiro de alivio. Voy a preparar las mantas. Se acercó a la cama y comenzó a extender los cobertores gruesos, moviendo las manos con cuidado aunque los dedos temblaban un poco. Él lo notó, pero no dijo nada. La tormenta volvió a rugir contra el techo, más fuerte que antes. Allí, en esa cabaña aislada, la decisión quedó tomada. Pasarían la noche juntos, no por búsqueda de afecto, sino por necesidad. Por una verdad compartida y por una confianza que no se pidió, y aún así, se dio. Jonah terminó de acomodar las mantas, alisando los bordes como si preparara algo importante. El fuego detrás de ella chisporroteó débilmente. Cada ráfaga hacía que el calor retrocediera. Thayer bajó la llama del farol, dejando solo la luz justa para ver sin ser vistos desde afuera. La noche sería larga, fría y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo. Ninguno de los dos tendría que enfrentarla solo. La tormenta seguía golpeando las paredes, y el frío había bajado tanto que Thayer Holt sentía cómo se filtraba incluso a través de su abrigo. Jonah Vallen dio unos pasos atrás después de acomodar la cama y respiró hondo, en silencio. No le incomodaba la decisión que habían tomado. Lo que le inquietaba era lo cerca que esa decisión colocaba a otra persona dentro de su espacio íntimo. Thayer entendía esa sensación. También él llevaba años sin compartir techo con alguien, mucho menos una cama. Pero no había margen para dudas. El frío ya se colaba entre los huesos. «Puedes quitarte el abrigo», dijo Jonah, en voz baja pero firme. «La tela conserva el frío». Thayer se lo quitó y lo dobló con cuidado sobre una silla. Sus manos estaban endurecidas por el frío, y en su hombro derecho comenzó a latir un dolor viejo. Intentó disimularlo, pero ella lo notó. Su mirada se detuvo un instante en esa zona antes de mirar hacia la estufa. «¿Te la lesionaste hace mucho?», preguntó. «Hace años», respondió él. «Una bala atravesó. El clima lo despierta». Ella entendió sin compasión, sin lástima. El frío se queda más en las heridas viejas que en las nuevas. Thayer no respondió. No estaba acostumbrado a que alguien reconociera sus heridas sin juzgarlo. Para los del pueblo, las cicatrices eran señal de problemas. Para Jonah, eran historia cargada en silencio. El viento volvió a golpear la estructura. La nieve se desprendió del techo con un ruido seco. Jonah miró hacia la puerta, tensa unos segundos, recordando lo que había dicho antes sobre desconocidos buscando refugio. Thayer revisó el rifle que descansaba junto a la cama. Estaba listo, a mano. Ella se sentó en un borde del colchón, dejando espacio para él. Un gesto simple, práctico y cuidadoso. Thayer se quitó las botas y las puso perfectamente alineadas junto a la silla. El piso estaba helado. Cruzó rápido hasta la cama y se metió entre las mantas sin ruido. Jonah se acomodó, manteniendo cierta distancia. El calor solo existía donde las mantas atrapaban el aire tibio entre ambos cuerpos. Primero se quedaron de espaldas, mirando hacia direcciones opuestas. El espacio entre los dos pesaba, no con incomodidad, sino con extrañeza. Pasaron minutos. La tormenta empeoró. Un hilo de aire entró por debajo de la puerta y rozó el cuello de Thayer. Jonah ajustó las mantas con un movimiento breve. La estufa ya apenas resistía. Entonces ella susurró. «Si empiezas a congelarte, muévete más cerca. No esperes. No era petición, era advertencia, era conocimiento». Thayer respondió despacio. «Lo sé». Después vino un silencio largo, pero no vacío. Al contrario, lleno de pensamientos no dichos, lleno de algo que empezaba a construirse sin palabras. Escuchó la tormenta afuera, el crujido suave de las mantas, y la respiración de Jonah. Podía escuchar un leve temblor en su exhalar. Ella también estaba fría, por mucho que lo negara. El viento entró de nuevo, más fuerte, y tocó la nuca de ambos.
Los hombros de Jonah se tensaron. Entonces Tyler se movió primero, acercándose un poco, no lo suficiente para tocarla.